Julio Zavala y Javier Seriani. Hello chicas, bienvenidas a mi canal Pearl Sin Filtros. Rapidito quiero que veamos este video. Fíjense de que se los pongo para que vean que es real. Recuerdan que en el video anterior, en el completo que les puse, les dije por favor y gracias, palabras de poder. Imagínense, sin haber visto este video lo acabo de ver. Se los dije porque son cositas que yo ocupo y la verdad me han funcionado muy bien. Nada tiene que ver su carácter. Yo tengo un carácter súper fuerte, yo lo sé. Pero eso nada tiene que ver con mi educación, con ser agradecida con la gente que me ayuda, que me da una oportunidad. Por favor y gracias, palabras de poder. Eso no tiene nada que ver con mi carácter. La educación que usted tenga no tiene nada que ver con su carácter. Entonces, Julio Zavala fue el primero que le dio la visa a Seriani. Imagínense, lo ayudó, una persona que él ni conocía. Lo ayudó, pero mire, habla de los argentinos y me consta. Fíjense que el Seriani ahora sale con que él era el jefe de prensa de Julio Zavala. Nada que ver. Fíjense que yo tengo una amiga que todos los vendedores de su empresa son argentinos. ¿Ustedes por qué creen? Porque los argentinos son buenos para vender, para dar paja, para mentir. Por eso, todos sus vendedores son argentinos. Entonces aquí el Julio Zavala le dice a Seriani exactamente. Y el mismo Seriani lo acepta. Ahí van a ver que por favor y gracias, palabras de poder, cosa que ellos no saben. Y Julio Zavala se lo enseñó porque así son. Gentuza desagradecida que se creen lo que no son. Porque no lo son. Ya imagínense, Julio Zavala lo ayudó. No, hombre, imagínense, este Serianucho. ¿Ustedes creen que él, si hubiera sido el Julio Zavala y el Julio Zavala hubiera sido el Seriani, lo hubiera ayudado? No, no lo hubiera hecho. Porque se le nota, porque así es. Entonces veamos este video para que ustedes vean si es que de verdad que yo, por eso me dicen que yo tengo un sexto sentido, no es que yo tengo mi tercer ojo bien desarrollado. La verdad, o sea, este hombre, el Seriani, no lo hubiera ayudado. Ya les digo de esta mi amiga que tiene puros vendedores argentinos, porque son buenos para dar paja. Ahora dice que era el jefe de prensa, que no joda, era el asistente. Así que no. Y miren, Julio Zavala se le apartó, por lo mismo se le apartó. Veamos el video. La gente sabe que yo arranqué mi carrera contigo gracias a ti, porque me diste la visa por primera vez. Y la Mastercard. Y la Mastercard. Y me enseñaste un chingo de cosas que jamás olvidé. Y yo te voy a agradecer de por vida, porque esas cosas esos puntitos que cuando uno llega, y hasta argentinos me voltearon la cara, vos, y cosas que me enseñaste desde... Lo primero que me enseñó Julio, como argentino, me dijo, hay dos palabras que los argentinos no dicen, gracias y por favor. Y me enseñaste a ser... argentinos agradecidos. No, pero es verdad. Yo te digo, alcánzame eso. Ah, bueno, por la forma imperativa. Y no te estoy ordenando, pero no te digo, che, gracias, ¿me alcanzás en el vaso? Es correcto, sí. El ejemplo imperativo. Julio, yo empecé contigo, trabajamos juntos, me diste la oportunidad que nadie me ha dado, pero en algún punto siento que vos... te enojaste conmigo o hice algo que a vos te distanció de mí. Sí. Bueno, ¿por dónde empezamos? Vayamos por parte como Jack el Destripador. No, simplemente que hay una frase que dice que a grandes amores, grandes traiciones. O sea, en la proporción que uno se entrega o que uno tiene las expectativas, uno tiene el cariño, la valoración, el respeto, la solidaridad, pues automáticamente, aunque no es obligatorio, siempre es de esperar la correspondencia. La buena correspondencia. En mi axioma de vida, lo que recomiendo y que me da mucho resultado es que en la vida hay 3 elementos, que si no se cumplen esa regla de 3, en mi escala personal, es el agradecimiento, la ubicación y el reconocimiento. Eso es el axioma mío de vida con mi familia, con mis amigos, y cada vez que se salta uno de estos elementos, viene una crisis. O bien darle el agradecimiento, porque es de bien nacido ser agradecido. Por ejemplo, lo que hace que esté tan... Ahí está, mis chicas hermosas, para que vean. Piensen, analicen, vuélenle pluma, como yo les digo, porque sin yo saberlo, no hombre, si es que yo tengo olfato, este Seriani no es buena pieza, para nada. En cambio el Julio Zavala sí, es que se le nota. Chicas, en la vida, repito, hay cosas que no se ven, pero se sienten. Hay que ser perspicaz, hay que... Traten, créanmelo. Miren, meditar es buenísimo, se los recomiendo. Mediten, eso les ayuda muchísimo a escuchar, además de escucharnos nosotras mismas, a escuchar cosas que nadie oye. Es muy importante. Mediten, corazones, se los recomiendo. Este viejo Seriani, no. A mí no me da tol con el dedo. Así que bueno, analicen las palabras de Julio Zavala, un hombre que me encanta, mírenlo, sigue siendo el mismo y hasta más. Gracias a él, está donde está,
Cosa que si hubiera sido al revés, el serianucho no lo hubiera volteado ni a ver. Así que bueno, mis corazones, nos vemos en el próximo video. Chao.